Muy bien, voy a leer otra vez los pasajes para aquellos que escuchan la grabación más tarde o por internet. Dice, es Filipenses 2, versículos del 1 al 8. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, este es uno de los pasajes pues más fuertes, más intensos, más cargados de teología de todo el libro de Filipenses, toda la carta de Filipenses. Es uno de los pasajes, hermanos, que probablemente ya antes habían escuchado en alguna predicación, pues la encarnación de Cristo y el uso de los pasajes que están a partir del versículo 6 es algo muy frecuente entre las predicaciones, ¿no? Es un mensaje muy claro que nos habla de la encarnación de Cristo y de su humillación, así como de su posterior exaltación, adelante en los versículos 9 y 10. Sin embargo, considero que muchas veces se leen estos pasajes o se predica de estos pasajes fuera del contexto del que está hablando el apóstol. ¿Alguno se acuerda de qué nos habla el libro de de Filipenses? Lo hemos nombrado la vida gozosa del cristiano, ¿se acuerdan? Entonces es una carta que habla de cómo el cristiano puede vivir una vida de gozo. Entre esas cosas que Pablo enumera como requisitos o como características de una vida gozosa para el cristiano, está en vivir en la humillación, preocupándote por las demás personas antes que por ti mismo. Es uno de los grandes temas que toca Filipenses, cómo el amor del cristiano, cómo el carácter del cristiano tiene que llevar al cristiano a servir a otros de manera desinteresada. Priorizando a los otros, dice el pasaje, antes que a uno mismo, lo dice el versículo 2, completando mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Este es el margen teórico, este es el contexto que le tenemos que dar a los pasajes. Sí nos hablan de la humillación de Cristo, de su exaltación, sí nos hablan de cómo Él se despojó a sí mismo, pero en el contexto del carácter que tenemos que aprender de Cristo. ¿Cuál es el carácter? El de la humildad. Es de eso de lo que está hablando este pasaje, de la humildad que tiene que caracterizar al cristiano, hermanos. La soberbia, la altivez de espíritu, la terquedad, la necedad, no son características de un cristiano, no son valores cristianos. Eso lo enseña el mundo. El mundo te enseña que priorices tus gustos, tus aficiones, tu comodidad, tu confort, tu estabilidad antes que la de los demás, porque tú eres lo más importante para tu propia vida. Y entonces eso lo aprendemos muy bien, desde muy chiquitos, ¿no? Y entonces cualquier situación que nos incomoda, cualquier situación que nos priva de nuestro placer, cualquier situación que nos quita nuestra autoridad sobre nuestra propia vida, nos molesta. Nos saca de nuestras casillas, se convierte en algo insoportable, pues toda nuestra vida está girada en torno a satisfacernos a nosotros mismos. Y eso, hermanos, no es un valor cristiano. Los valores cristianos, hermanos, más llamativos que nos deja este pasaje en Filipenses es la humildad y el despojarse a uno mismo en favor de otros. Y eso nunca nadie te lo va a enseñar en la calle. Nunca una serie te va a enseñar eso. Nunca en la escuela se te va a decir eso. Porque este mundo no predica eso. Es por eso que el cristiano, hermanos, en ese sentido es alguien radical. Porque es radical vivir así. Exige y demanda todo de nosotros.
Aquellos que están estudiando el jueves con nosotros las parábolas de Jesús, justamente hablábamos en esta semana, de cómo aquel que encuentra el tesoro enterrado en el terreno, de aquel que encuentra la perla de gran precio, tiene que dar todo de sí mismo para poder hacerse con aquello que considera la riqueza. Bueno, hermanos, la vida cristiana es una vida de despojarse a sí mismo, es una vida de humildad, es una vida de valorar a los otros como más que tú mismo. Yo sé que se dice fácil tal vez, pero ese es el trabajo. Es ahí donde nosotros desarrollamos todo lo que el Señor Jesús nos enseñó y todo lo que el Señor Jesús nos dio a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, quieren vivir una vida de gozo, tienen que aprender humildad. Tienen que aprender a amar a los otros, estimándolos como más valiosos que ustedes mismos. Eso es una vida de gozo. Quieren vivir con gozo, tienen que vivir sirviendo a otros. Tienen que vivir para hacer sentir bien a otros, para hacer felices a otros. Y con eso no quiero decir que hagan cosas que están mal, o que hagan cosas que se oponen a los valores cristianos, o que hagan cosas que la palabra no enseña. No, no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que uno tiene que dejarse pisotear, o que uno tiene que dejar que le pasen por encima. Tampoco estoy diciendo eso. Pero fíjense lo que dice el versículo 3: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los otros como superior a sí mismo. No se trata de dejarse pisotear, hermanos, no se trata de dejar que otros se burlen de ti, se trata de servir a aquellos que el Señor te lleva a servir, en mostrar humildad para aquellos que necesitan que tú les sirvas. Incluso, hermanos, en amar y perdonar a aquellos que te ofenden. No se trata de dejarse pisotear, ¿verdad? No se trata de que si alguien me hace bullying en la escuela, voy a estar pegado todo el tiempo a él para invitarlo a que me haga más bullying. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de una actitud de humildad, de perdonar, de no echar en cara, de no criticar, de no juzgar, de no quejarse de los demás. Especialmente, hermanos, cuando hablamos de estar entre cristianos. La crítica, el juicio, la queja contra los hermanos no puede caber en la iglesia. No tiene que caber en la iglesia. Antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno al otro como superior a él mismo. Preguntémonos, hermanos, si esa es nuestra actitud constantemente en la palabra. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí es donde está la parte más carnosa, ¿no? de esta hermosa carta. Versículo 5 dice, haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Aquí es donde entramos en los pasajes que ya les decía. El contexto de estos pasajes es la humildad, es la entrega, es el sacrificio. Entonces Pablo dice que la vida de gozo cristiana tiene que ver con sacrificio. Y casi como si dijera, ¿y si no me creen? Veamos el ejemplo de Jesús. Porque Jesús, hermanos, es el perfecto ejemplo de lo que estoy diciendo. Jesús fue juzgado, Jesús fue criticado, Jesús fue perseguido, Jesús fue crucificado y él nunca maldijo a los que se lo hicieron. Jesús padeció tribulación, persecución y él nunca se quejó de eso. Jesús, siendo Dios Todopoderoso, tomó la forma de siervo y sirvió a criaturas que eran no solamente, podríamos decir, iguales. En nuestro contexto somos iguales a los demás. No tenemos nada que sea más valioso que el de otra persona. Todos somos iguales. Ante la ley, ante el Señor, en nuestro estado humano somos todos iguales. Pero el Señor Jesús podía decir otra cosa diferente. Él es Dios. Él sí valía más que los demás. Él sí era superior en valor, en sabiduría, en inteligencia, en poder, en conocimiento, en autoridad. Sin embargo, hermanos, la imagen que tenemos de Cristo es la imagen de un maestro que lava los pies de sus discípulos. Y les dice que si quieren seguirlo a Él, entonces tienen que imitar las cosas que Él hizo.
Y eso, hermanos, nos enseña humildad. Qué difícil es para nosotros, hermanos, a veces mostrarnos humildes, porque pensamos que merecemos todo, porque pensamos que nuestra comodidad es primero, porque priorizamos lo que nosotros queremos y no nos interesan lo de las demás personas. Pero Cristo nunca fue así. Y ese, hermanos, es nuestro ejemplo. Por eso Pablo dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo deseaba, hermanos, que los que leían la carta de los filipenses desarrollaran en sí mismos el sentir de Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Cristo Jesús? El servicio. Vean ustedes el pasaje en Isaías 57:15. Acompáñenme para allá. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor, hermanos, ama a los humildes, exalta a los humildes, pero la misma palabra nos dice que resiste a los soberbios. Y a veces nos preguntamos, hermanos, ¿por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué no sentimos su presencia en nuestras vidas? ¿Por qué no podemos encontrar su voluntad? Y la respuesta muchas veces es muy clara, porque somos muy soberbios, porque nos valoramos demasiado a nosotros, porque pensamos estar completos en nosotros mismos y un vaso que se siente lleno no puede llenarse otra vez. La humildad, hermanos, es una característica del cristiano porque el que es humilde se somete a la autoridad de Cristo y busca de Cristo la respuesta, busca de Cristo la provisión, busca de Cristo el propósito, busca de Cristo el motivo por el cual está en esta tierra, mientras que el soberbio quiere hacer sus planes, quiere vivir su vida, quiere desarrollar sus proyectos y llevárselos a Cristo y que Cristo le ponga su firma de aprobado. Por eso Dios resiste a los soberbios, porque los soberbios no quieren su voluntad, no quieren la voluntad del Señor, porque los soberbios no quieren consejo, porque los soberbios no quieren inteligencia de Dios, los soberbios no buscan la sabiduría en la palabra, se sienten completos en ellos mismos. Por eso el Señor dice que Él está con los humildes y con los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque ellos se saben en necesidad. Porque ellos se saben que tienen necesidad de Dios para todas las cosas. Ellos saben cuál es su posición. No la posición del que manda, la posición del que recibe órdenes. No la posición del que merece, sino la posición del que pide por el favor de su Padre, a pesar de no merecerlo. Por eso Pablo dice que debe de haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el de la humildad, el de la obediencia, el del servicio. A veces es por eso, hermanos, que entre cristianos hay tanto pleito, porque cada quien quiere tener la razón, porque cada quien quiere ver por lo suyo propio, porque cada quien quiere buscar sus propios beneficios, pero no buscamos el de los demás. No nos hablamos con humildad. No buscamos el bien del que nos hace el mal. Entonces apenas encontramos en la iglesia a alguien que no está de acuerdo y lo juzgamos y lo criticamos y lo expulsamos y lo desechamos. Apenas alguien piensa diferente a nosotros y no valoramos su pensamiento, no valoramos su comentario. Pero vean lo que dice el versículo 6 y 7. Este era el sentir que había en Cristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si alguien aquí está diciendo que eso es muy difícil, que es muy difícil amar al que persigue,
que es muy difícil perdonar al que ofende, que es muy difícil servir a aquel que no soy yo, que es muy difícil priorizar lo que otro necesita antes que mi propia comodidad. Entonces Pablo nos enseña a Cristo. Dice el versículo 6 que Él era la forma de Dios. La palabra que se utiliza aquí es la palabra morfe, ¿sí? Que no significa solamente su imagen. No es que Cristo se parece a Dios. No es que Cristo es algo como Dios, o es algo semejante a Dios, o es algo con el mismo valor o con algún atributo similar a Dios. Cuando la palabra de Dios utiliza la palabra morfe, significa de la misma sustancia. De la misma sustancia significa que son la misma cosa. Entonces Pablo está diciendo el cual es Dios. Que Cristo, siendo en la forma de Dios, significa no que se parecía solamente, no que era tan sabio como Dios, sino que Él mismo es de la misma sustancia, de la misma esencia. Él es la misma persona que Dios. Eso nos enseña la palabra cuando en Juan capítulo 1, versículo 1, si vamos para allá, Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice, este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este pasaje, hermanos, nos habla del verbo. El verbo no es otro, sino Cristo. El mismo versículo nos lo aclara. Dice que en el principio estaba el verbo con Dios. No dice en el principio de la tierra o en el principio cuando Dios hizo que María diera a luz un niño desde su virginidad y llamarlo Jesús. No, hermanos, desde el principio de los tiempos. En el principio, desde antes de que Dios comenzara a crear todas las cosas que hoy existen, el verbo ya existía junto con Dios. Y nos dice que el verbo era con Dios, o sea, estaba en la misma presencia de Dios. Y todavía va más allá y dice que el verbo era el mismo Dios. Más adelante nos dice que todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Por quién? ¿Por Dios? Por el verbo. Es Dios. Pero aquí está separando dos identidades dentro de la Trinidad de Dios. A Dios el Altísimo, a Dios Padre, y a Dios el Hijo, el Verbo. Dice la palabra que no solamente Él estaba en el principio, Él creó las cosas. Todo lo que está hecho fue hecho por Él y para Él. Y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Dios, Dios creador. Y no solamente Él es el Dios creador de todas las cosas Él las creó para Él mismo, para su propia honra y para su propia gloria. Y luego nos dice que aquella luz verdadera venía a este mundo y estuvo en este mundo y el mundo no lo conoció. Claramente, hermanos, está hablando del Señor Jesús. Otros pasajes que nos hablan de lo mismo son 2 Corintios 4:4. No vamos a ir para allá, pero para que tengan la cita. Este dice Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Y luego está Colosenses 1:15, que dice Cristo, el cual es la imagen de Dios. Perdón, Él es la imagen del Dios invisible. Ese es Colosenses 1:15. Y luego Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, hermanos, cuando la carta a los filipenses nos dice que Cristo es la forma de Dios, no dice solamente que tiene parte de su autoridad,
No dice que Cristo solamente contiene dentro de él sabiduría parecida a la de Dios, o que Él es un ángel muy poderoso, como algunas religiones dicen, o que Él es un superhombre. Cuando dice que Él es la forma de Dios, está diciendo, hermanos, que Él es esencialmente, en persona y en poder y en autoridad, Dios mismo. Pero Pablo dice que Él, siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y esto es muy importante, hermanos, porque Cristo no se aferró a ser Dios. ¿Qué quiere decir eso? En el contexto de lo que estamos hablando, que a veces, hermano, uno se aferra a las cosas que cree merecer. Creemos que merecemos que vengan cosas buenas, creemos que merecemos un lugar de autoridad, creemos que merecemos esto, creemos que nos merecemos lo otro, creemos que merecemos esto, aquello, y nos queremos sujetar a lo que creemos que merecemos, a lo que creemos que somos. Pero hermanos, Cristo no creía merecerse, Él lo era y Él lo es. Cuando la Biblia nos presenta sus credenciales, Cristo no pretende que se lo merece, Cristo se lo merece. Porque Él es el Dios Altísimo, porque Él es el creador de todas las cosas y porque Él creó todas las cosas para Él mismo. Hermanos, Cristo sí tiene de qué aferrarse. ¿No es absurdo que nosotros pensemos que merecemos algo? Estamos en medio de un mundo que no es nuestro, que no lo construimos nosotros, en una vida que no nos pertenece, es prestada. La vida que tienes es de Dios. Él sopló en nosotros aliento de vida, de su vida, en un cuerpo que Él diseñó para nosotros, en una tierra que Él construyó, en una creación que Él hizo. Y nosotros pensamos, hermanos, que merecemos algo. Y no solamente pensamos que merecemos, pensamos que se nos debe. Pero Cristo, hermanos, siendo la forma de Dios, no estimó eso. Sus verdaderos beneficios, sus verdaderos derechos, su verdadero merecimiento, no se aferró a eso. Versículo 7 dice, sino que se despojó Él a sí mismo y no estimó el ser igual a Dios, perdón, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Otra creencia popular es que Dios forzó a Cristo a enviarse, a que Dios le quitó la autoridad a Cristo y lo puso en la tierra y lo hizo solamente un hombre, despojándolo de todo lo que él era. Y eso también es una mentira. Dios no despojó a Cristo de ninguno de sus atributos. Él se despojó él a sí mismo. Él se negó a sí mismo. Ahora, ¿qué significa esta palabra de se despojó? Es una palabra interesante, difícil de interpretar. De hecho, este versículo es un versículo polémico en muchos lectores de la palabra. Ha traído debates históricos en el cristianismo. Porque hay quien dice que cuando el versículo 7 dice que se despojó a sí mismo, significa que Dios abandonó su deidad o que abandonó sus atributos de Dios, lo cual no es cierto. Jesús no puede desprenderse de su deidad. Pero lo que significa, hermanos, es que Él se privó a sí mismo de sus propios derechos, de sus propias capacidades, no que Él renunció a ser Dios, no que Él se negó el ser Dios y lo que traía con eso, y su poder y su autoridad. Él no se despojó de nada de eso porque no lo puede hacer. Es su esencia. No puede negar su propia esencia. Sería negarse a sí mismo. Cristo no puede negarse a sí mismo. Es una paradoja eso, ¿no? No es que Dios negó el ser Dios, sino que Él se autolimitó. La palabra en la Confesión de Fe de Londres es que Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. En todo sentido, Cristo humanizado, Cristo hecho carne, era verdaderamente Dios, con todos los atributos de ser Dios, es decir, con su omnipotencia, con su omnipresencia, con su toda sabiduría,
Todas las cosas Él las tenía y todos sus derechos, todas sus capacidades, todo su poder de Dios estaba en la persona de Cristo. Pero Él no se aferró a eso. Se limitó a sí mismo. Y siendo el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, se limitó. ¿Y por qué se limitó, hermanos? Vamos a verlo más adelante. Pero se limitó por amor a su pueblo, por sacrificio a su pueblo. Y nos dice que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. ¿Cuál es la forma de siervo? La nuestra. No solamente, hermanos, Él es en forma de Dios, sino que asimiló la forma de su creación, de sus siervos. Y siendo hecho semejante a los hombres, aún en eso, hermanos, Él se humilló como siervo. No es que Jesús solamente tomó apariencia de hombre. No es que Jesús solamente tomó un cuerpo físico, pero sin sus debilidades, sin sus carencias, sin sus enfermedades, sin su padecimiento de frío, calor, hambre, sueño, cansancio. No, hermanos, no Cristo solamente interpretó el papel de humano, Cristo se hizo verdaderamente un hombre en todos los sentidos de esa palabra. Hay algunas canciones que dicen que Cristo, lo más hermoso, ¿no? Y que era hermoso su rostro reluciente como cabellos de oro fino y su piel como el ópalo no blanco. No es cierto eso, hermanos. En todos los sentidos, hermanos, Él era un humano. Él padecía hambre, Él padecía sueño, calor, frío, tenía que alimentarse. Siendo bebé, su mamá lo tuvo que amamantar. Siendo bebé, su mamá lo tuvo que cambiar. Su mamá tuvo que limpiarlo. Creció y tuvo que conocer incluso cómo se practicaba el oficio de ser carpintero, hermanos. Él era, en todos los sentidos de la palabra, una persona. Por eso la confesión dice verdadero Dios y verdadero hombre. Tan era un hombre, hermanos, que lo pudieron crucificar en una cruz y matarlo. No es que él interpretó el papel de ser un hombre, es que él verdaderamente asimiló la naturaleza de un hombre y no la naturaleza de Adán. No se hizo semejante a Adán. Adán en el principio de la creación era el hombre en su máximo esplendor, ¿cierto? Lo hemos hablado muchas veces. Adán era el perfecto representante de un hombre en toda la plenitud de su conciencia, sin pecado, sin mancha, sin las consecuencias del pecado. Cuando Adán fue creado, ni siquiera, hermanos, podía morir. Cristo no tomó esa forma. Cristo tomó la forma de la humanidad caída. ¿Por qué? Porque sí se podía enfermar, porque sí pudo morir, porque aún siendo en la forma de hombre, se humilló a sí mismo. Y aunque él no pecó, hermanos, su cuerpo padeció el castigo incluso del pecado. ¿Y todo eso por qué lo hizo? Por amor a su pueblo, por humildad, hermanos, por sacrificio por otros. ¿Qué más ejemplo necesitamos de que tenemos que ser humildes? Si estos pasajes son muy ricos teológicamente, ¿no? Yo puedo quitar y puedo diseccionar este pedazo, solamente extraer estos versículos para hablar de la hermosa verdad de la encarnación y cómo Cristo es verdadero Dios y cómo Cristo es verdadero hombre y de cómo eso funciona dentro de la Trinidad. Pero la verdad es que Pablo no está hablando de eso con ese propósito. El propósito es enseñarnos humildad. El propósito es enseñarnos a amar a otros, a despojarnos de nosotros mismos, a valorar a los otros como más importantes que yo mismo. Pues Cristo, por amor a nosotros, hermanos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo para padecer por su pueblo y salvarlo a través de su propio autosacrificio. Primero, hermanos, vemos que él se renunció a su estado favorable frente a la ley.
Cuando dice la palabra que Él se despojó, ¿a qué se refiere? Bueno, en primer lugar, a que Él renunció a su estado favorable, a la ley, porque Él es Dios. Dios no está bajo la ley, ¿verdad? Dios mismo es la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Nosotros. Nosotros tenemos que cumplir con la ley de Dios. Pero Cristo, hermanos, no tenía sometimiento a la ley, pues Él estaba por encima de todas las cosas. Bueno, cuando Él se despojó a sí mismo, se sometió bajo la autoridad de la ley. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque todo el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, Él dedicó su cuerpo, su alma y su esfuerzo a cumplir la ley cabalmente. No intentó cumplirla como los fariseos, no intentó seguir una vida pura y sin pecado. Cristo lo consiguió. Dice Juan capítulo 1:29 que Él tomó sobre sí nuestra culpa y la quitó cuando murió en la cruz. Él se sometió a la ley y no solamente se sometió a la ley, sino que padeció el castigo de la ley en lugar de nosotros. Cuando dice la palabra que se despojó a sí mismo, se refiere en primer lugar a eso, a que Él no tenía que estar sometido a la ley. Él se puso a sí mismo bajo la ley para cargar nuestras culpas en la cruz y para que fuésemos hechos justicia de Dios, dice Corintios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. En segundo lugar, hermano, Él renunció a sus riquezas. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra nos enseña que de Dios son todas las cosas. Él creó todas las cosas y todas las cosas por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Entonces, hermano, esta tierra que existe y todo lo que hay en la tierra es de Él. Ahí cuando tú tienes tus papeles de tu carro, donde viene tu nombre, bueno, ahí le podrías borrar y ponerle que es de Cristo, porque esto es de Él. En esta tierra, en tu casa, puedes quitar tu nombre abajo donde está tu propiedad y puedes ponerle que es de Cristo, porque está en su tierra. Todo es de Él. Pero Cristo no valoró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y siendo el Dios todopoderoso, hermanos, Cristo nació en un pesebre, en una cuna prestada, en un sitio donde los animales duermen y comen, prestado. Siendo Él el Dios todopoderoso, entró triunfalmente al lugar en Belén, sentado en un burrito, prestado. Predicaba desde una barca, prestada. Fue sepultado, hermanos, en una tumba prestada. Cristo no tuvo una sola pertenencia. Siendo Él el dueño de todas las cosas, hermanos, no estimó eso como algo a que aferrarse. Él tenía el derecho, hermanos. Él siendo Dios podía haberle dicho a cualquier gente rica que tuviera un carruaje, dámelo porque es mío, ¿verdad? Él podría haber tomado el barco más reluciente, no, en el presente el yate más reluciente, y él podría haber dicho, me pertenece porque esta es mi tierra. Él podría haber sentado al César en su lugar como niño chiquito y decirle, aquí el que manda soy yo. Pero Cristo no hizo ninguna de esas cosas, hermanos, ni siquiera tuvo una sola pertenencia. No solamente hizo todo eso, hermanos, sino que también tuvo que aprender un oficio para trabajar, el de carpintero. No lo aprendió de hobby, ¿verdad? En el presente tal vez uno puede hacer carpintería o algo de pintura por hobby. Cristo lo hizo porque es lo que los hombres hacían, aprender un oficio para poder alimentarse y a su familia. Cristo aún tuvo que aprender eso. Pero a veces pensamos, hermanos, que es muy incómodo tomar un poquito de nuestro tiempo para servir a otro hermano. Fíjense lo ilógico del cristiano entonces, ¿no? Que nos llamamos, nuestro nombre es cristianos porque se supone que seguimos el ejemplo de Cristo y ni siquiera podemos sacrificar un poco de lo nuestro por servir a otro. Pero Cristo no solo sacrificó un poco de lo suyo, se despojó a sí mismo de todo. En tercer lugar, hermanos, renunció
a su propia gloria. Porque Cristo es el Dios Altísimo. Ya lo leímos en Juan, ¿no? Que dice que Él es el verbo que estaba con Dios en la creación de las cosas. Es decir, hermanos, que hablando en términos humanos, Cristo es digno de que se le levante una estatua enorme y que todos nos inclináramos ante esa estatua y lo alabáramos. Digo en términos de hombre, por eso hice las comillas, ¿no? No es Él lo que quiere eso, pero digo, en nuestra humanidad, hacemos eso para exaltar a alguien que tuvo mucho valor. Bueno, Cristo tiene todo el valor, toda la honra y toda la gloria. Dice Isaías 6:3, si me acompañan a ese versículo, Isaías 6:3. Esta es la visión que tiene Isaías de Dios. Cuando él tiene su visión, dice, y el uno al otro daba voces, está en el lugar santo donde está el Señor, y él está presenciando cómo le dan alabanza al que está sentado en el trono. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Después Isaías, en el capítulo 53, vuelve a tener un encuentro de este tipo. Isaías 53, versículo 3. Fíjense la diferencia entre uno y otro. Cuando él ve, contempla al que está sentado en el trono, dice que los ángeles le cantan, Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Y en el capítulo 53, versículo 3, está hablando de ese mismo que estaba sentado en el trono y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué digo que es la misma persona de la que está hablando? Bueno, hermanos, porque la palabra dice que al Padre nunca nadie le ha visto jamás. Entonces, cuando Isaías presencia a Dios sentado en el trono, ¿a quién está viendo? A Dios Padre nunca nadie le ha visto jamás. De hecho, la creencia judía es que aquel que viera a Dios Padre sería consumido en el mismo lugar. Isaías mismo en el capítulo 6 lo manifiesta, porque cuando ve eso dice, ay de mí que soy un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos. Él mismo tuvo miedo de la visión y dijo, voy a morir porque mis ojos han visto al Dios Todopoderoso. Y sí, Isaías había visto al Dios Todopoderoso, no en la persona del Padre, sino en Cristo. Y después, hermanos, como si la Biblia nos lo enseñara hasta este pasaje en Filipenses, nos damos cuenta que ese mismo Dios del cual se le decía Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria, se convierte en el que Isaías dice despreciado y desechado. Y dice como que de él escondimos el rostro y no lo estimamos. Cristo, hermanos, sí tiene gloria. Sí tenía la gloria de la cual sujetarse, pero él se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. No solamente se humilló, hermanos, tomando nuestra forma, que para Dios ya eso es una humillación, sino que siendo un hombre, hermanos, vivió en las situaciones más humildes, sin posesiones, sirviendo a los que le acompañaban y despreciado hasta el mero punto de ser crucificado como si de un criminal terrible y vil se tratara. En el juicio más injusto, tal vez de toda la historia, en el que un perfecto inocente, sin ninguna culpa, fue tratado como el peor de todos los criminales. La misma palabra lo declara maldito. En el momento en el que fue crucificado, porque la palabra dice, maldito todo el que es colgado de un madero. Bueno, Cristo estuvo colgado de un madero, hermanos. La misma palabra le llamó a él maldito. En cuarto lugar, hermano, renunció a la autonomía de su propia autoridad. ¿A qué me refiero? A que Él, siendo el Dios Todopoderoso, hermanos, Él sí puede dar una orden y que las cosas pasen. Él podía multiplicar el pan él mismo.
Él podía calmar la tempestad, él mismo. Él podía multiplicar los panes y los peces. Él podía convertir el agua en vino. Entonces, hermanos, tal vez ustedes se están preguntando, pero si hizo todas esas cosas, sí, pero ¿en la autoridad de quién? ¿En la de Él o en la del Espíritu Santo? Porque todos esos milagros, hermanos, los comenzó a hacer después de ser bautizado. Y siempre lo hizo acompañado de la expresión por el poder de su Dios, no por su autoridad. No porque Él era Dios, porque claramente Filipenses nos dice que Él no se valió de su autoridad para hacer las cosas. Él no se valió de ser Dios para multiplicar los panes. Él no utilizó su poder de Dios para calmar la tempestad. Utilizó el poder, hermanos, de clamar al Padre porque Él hiciera en favor suyo. Dice Hebreos 5:9, y aunque era el Hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Qué tremendo, hermanos, es entender eso. Que Cristo, siendo Dios, no utilizó su poder de Dios. A veces pensamos en eso, ¿no? Decimos, pues claro que Cristo no pecó, Él es Dios. Pues claro que Cristo multiplicó los panes, Él es Dios. Pues claro que Cristo calmó la tempestad y caminó por el agua, Él es Dios. Pero hermanos, si les digo que nunca Cristo hizo eso por su poder de ser Dios, que todos esos milagros los hizo en su perfecta humanidad, entonces cambia mucho nuestra perspectiva. Porque Jesús caminó en el agua esperando que el Espíritu Santo le diera el poder para hacer eso. No utilizó su poder de ser Dios, esperó que Dios le diera ese poder. Y cuando oró, hermanos, para que los panes y los peces se multiplicaran, no los multiplicó Él con su poder de ser Dios. Él oró verdaderamente al Padre, porque el Padre multiplicara el alimento y alcanzara para que todos comieran. Juan 5:30 dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque aún en el Getsemaní, hermanos, él dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y ya para terminar, hermano, porque sé que me estoy terminando el tiempo, el Señor verdaderamente tenía, hermanos, cosas de las que poder aferrarse. El mismo Satanás en el desierto lo tentó diciendo, ¿no eres tú el Hijo de Dios? Llama y se te concederá. Ni siquiera él, hermanos, hizo eso. Entonces Jesús, hermano, teniendo los derechos para llamar y que fuese, teniendo la autoridad para llamar y que se hiciera, teniendo el poder para chasquear los dedos y que todo ocurriera, siendo él el propietario de todas las cosas, no estimó eso como más valioso que su pueblo. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a su pueblo, por un sacrificio propio por sus hijos, por salvarlos, por salvarnos, por darnos una vida eterna, hermanos. Por concedernos el perdón por nuestros pecados, para que en su muerte nosotros también muriéramos a nuestros pecados y en su resurrección nosotros recibiéramos una vida nueva y fuéramos llamados a una familia que no es la nuestra, a un Dios que no es el nuestro, a una promesa que no nos pertenece a nosotros. Y lo hizo por amor, hermanos. ¿Nosotros no podemos mostrar un poco de ese mismo amor? Por eso Pablo dice, hermano, ¿quieres vivir una vida gozosa? Entonces tiene que haber en ti el mismo sentir que hubo en Cristo. Porque Él se humilló hasta lo sumo, hermanos, por amor a otros. Ahora podrían preguntarse, ¿qué gozo hay en eso? La respuesta está en los versículos que siguen.
No son de este tema, voy a esperarme para la siguiente predicación, pero dice el versículo 9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Sí, Cristo se despojó a sí mismo, hermanos, y vivió una vida de sacrificio. Pero cuando murió, hermanos, en esa condición, ya no piensen que Cristo está en la humillación. Ya no piensen en Cristo como en el oprobio o como en el maldito crucificado. Porque dice la palabra que pero por eso Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo. Y le dio un nombre, dice, que es sobre todo nombre. Y ahora sí, para que todos nos postremos ante sus pies. Quieren vivir una vida de gozo, hermanos, tienen que aprender humildad, humillación, negarse a sí mismos por amor a otros. Y sepan que si lo hacen así, Dios los exaltará a su debido tiempo. Pero tienen que aprender, tenemos que aprender juntos